La tabla 12 tenemos valores de referencia, por favor. Es mejor manejar el término de referencia antes que normal. Porque todos estos valores pueden depender del sitio donde nos encontremos. Por ejemplo, un hemograma no tiene los mismos valores en La Paz que en Santa Cruz. Entonces, no uno de ellos va a ser anormal, sino son de referencia. En esta tabla podemos encontrar estos electrolitos de carga positiva, de carga negativa, de carga negativa, de carga positiva. Estos valores son los que ya lo tiene memorizado usted, ¿no? Sodio 135, potasio 3,5. Fijaros en la minúscula, mayúscula, minúscula. Por favor, es importante memorizar esto. No es como usted quiera, es minúscula, mayúscula, minúscula. ¿Mm? Y el calcio, que mayoritariamente lo trabajamos con este valor, el que se encuentra aquí abajo. Calcio, 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Y el magnesio, para su cabecita, yo lo tengo en mi cabeza, 2 a 2,5. E inmediatamente de 2 le rebajo una décima, ¿no? 2 a 2,5. 1,9 a 2,5. Y los fosfatos 2,5 a 5, con una pequeña disminución. ¿Mm? Magnesio 2 a 2,5, fosfatos 2,5 a 5. Y el bicarbonato, que nos habíamos quedado con el valor intermedio de 26. Recuerde eso usted, por favor, para sus mnemotécnicos. Bien. De todos esos electrolitos, el que tiene mayor importancia, bueno, todos tienen importancia, pero los que nos interesa analizar en esta primera instancia es el sodio. Voy a ir sacando a todos los que no tienen cámara. Voy a bloquear primero esto. Ya nadie más va a poder entrar. No pueden distraerse con nadie de sus familiares, por favor. Anoten. Doctora, buenas tardes. Yo estoy con 2 dispositivos por si acaso, por favor. ¿Cómo se llama? Flores Aramán. Flores. Bien. No lo encuentro a Philip. ¿Está Philip por aquí o no? Sí, estoy con el nombre de usuario. Perfecto. Muy bien, excelente. Bien. Ya me pidió algún detalle, entonces por eso es que él va a estar así en el anonimato. Vamos, joven. Ya. Entonces, de todos estos electrolitos, el calcio, por ejemplo, para mí es mi favorito. Este es el director de la orquesta sinfónica celular. Las moléculas que están en el interior de la célula trabajan solamente con o ante la presencia de la batuta del calcio. Sin embargo, para nuestro análisis debemos empezar con el sodio. ¿No? ¿Qué es el sodio? Elemento, no es compuesto, por favor. Ahora, si no sabe si es elemento, que es soltero, ¿verdad? También puede indicar que es un agente, pero nunca un compuesto. Eso hay que diferenciar. Con su número atómico de 11, su número de oxidación, muchas veces decimos valencia. Lo correcto es estado de oxidación. Ahora bien, ¿por qué tiene tanta importancia el sodio? Porque más de una vez habíamos comentado que el sodio tiene una característica físico-química muy importante y es la de ser hidrofílico. Tiene una gran afinidad por el agua. Por ello que si usted tiene sodio, tiene agua. Si tiene agua, tiene volumen de sangre.
Volemia, volumen de sangre. ¿Qué tiene la sangre? Agua. Entonces, sí es cierto que tenemos que idealmente tener la concentración de 135 a 145 de sodio para asegurar tener el suficiente volumen de agua y por consiguiente de sangre. Ahora, ¿por qué es importante tener un volumen fisiológico? Porque de ello depende el factor cardíaco. No sé si tengo aquí una ecuación. No. Entonces, a ver, me voy a animar aquí. Solamente que este es mi pencito. A veces no quiere funcionar. No quiere funcionar en este momento. Eso, ahora sí. Debemos recordar esto que ya creo que lo sabemos, ¿no? La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica vascular. Entonces, ¿qué es el gasto cardíaco? Está compuesto por la frecuencia cardíaca más el volumen sistólico. Y esta resistencia periférica vascular va a estar en función o depende de la vasoconstricción o vasodilatación, pero también va a depender de la luz de los vasos sanguíneos. Mayor colesterol, mayor resistencia. Mayor vasoconstricción, mayor resistencia. Si este factor aumenta, entonces aumenta la presión arterial. Esta es una de las grandes explicaciones por qué los mayores, que teóricamente tienen mayor cantidad de colesterol, van a tener mayor resistencia y presión arterial. Ahora bien, esta frecuencia cardíaca depende del sistema nervioso autónomo. Por supuesto, también tiene su componente del sistema nervioso somático. Pero, ¿quién regula la frecuencia cardíaca en forma automática? Es el autor. Y este volumen sanguíneo, que depende de el volumen de sangre que en cada contracción el corazón va a enviar a través de la aorta. Entonces, este volumen sistólico depende del volumen de sangre. Y el volumen de sangre depende del volumen de agua. Y el volumen de agua depende del sodio. Así se completa esto. Entonces, una persona que está con vómitos, con diarrea, disminuye el sodio, disminuye su agua, disminuye su volumen, disminuye su gasto y disminuye su presión arterial. Y entonces, ¿cómo se traduce la presión arterial? Tiene menor perfusión sanguínea a los tejidos. ¿Qué significa perfusión? Que le llega menos oxígeno y menos glucosa. Y entonces mi paciente, si tiene disminución del sodio, tiene toda esta repercusión. Y entonces, ¿cómo va a lucir? Adinámico, asténico, con dificultad motora. Evidentemente, tal vez no va a tener, hasta el color de la piel le va a fallar. No va a ser el correcto, no va a ser el normal. Bien. Entonces, vamos al concepto. La sangre necesita tener este valor en cuanto a presión arterial se refiere. En muchos textos van a encontrar 120/80. En los últimos 5 años se ha establecido como normales. Ahora bien, ¿por qué tiene que tener usted 110/70?
para asegurar la perfusión de todos los tejidos. Que todos los tejidos tengan llegada de sangre. Eso es perfusión. ¿Cómo se asegura eso? Con esta presión arterial normal. Presión arterial normal que asegure la salida del corazón y asegure la vuelta de la sangre al corazón. Porque no nos interesaría que salga el corazón y se quede en los pies. Cuando un paciente tiene dificultad cardíaca, no tiene buen gasto cardíaco, puede expulsar sangre, pero no asegura el retorno venoso. Y entonces mi paciente, ¿cómo va a lucir? ¿Qué signos va a presentar? El edema de las extremidades inferiores. Unos pies de elefante. Entonces ahí me voy a dar cuenta que esta presión no es la ideal. Ahora, cuando es menor la presión arterial, cuando es menor a 110/70, ¿cómo se presenta el paciente? Debilidad, mareos. Pero cuando está aumentada, también tiene cefaleas, en los dos casos, fíjense. Esto es importante que tengan en cuenta a partir de hoy. Muchas veces la gente por costumbre dice, ay, tengo dolor de cabeza, se bajó mi presión, voy a tomar una pastillita, un dulce. ¿Han escuchado esa aberración? Esa aberración. No sabía, yo también recién voy aprendiendo que la glucosa aumenta la presión. Porque es una tontería, ¿no? Entonces hay que estar atento. Mucha gente, y también profesionales, ay, me duele la cabeza, ay, se te ha debido bajar la presión. Ay, tengo una pastillita aquí en mi cartera, la colega me pasa. Por Dios, no sabe fisiología, no sabe bioquímica, no sé qué es lo que no sabe. ¿Ah? Entonces, por favor, lo que yo quiero que quede claro es, si una persona tiene cefalea, puede ser que se haya aumentado o que haya disminuido su presión. Evidentemente, los mayores tienden a aumentar, aunque no es raro ver en algunos chicos una hipertensión tensional. Tiempo de exámenes jóvenes y el abuso de Red Bull y otros estimulantes provoca un aumento en el gasto cardíaco, tal como hemos visto, o un aumento en la resistencia periférica vascular. Entonces, ante esos fenómenos debemos de tener miedo, porque un aumento en la presión arterial puede dar un ACV, un accidente. Ahora bien, entonces, para todos estos elementos, vuelvo a insistir, el sodio. ¿Sí? El sodio. Ahora, cuando disminuye la presión arterial, es detectada por los receptores de la presión. Varo quiere decir presión. ¿Dónde están estos? ¿Qué son estos? Son estructuras químicas, como la forma o con la forma de unas antenas de televisión en el techo de una casa. ¿Dónde están? En las aurículas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a provocar que se reabsorba mayor cantidad de sodio en el riñón. ¿Quién lo detecta? El corazón. Sin embargo, cuando pasa al revés, cuando el sodio está más de lo que debe, los receptores de presión alta, que ya no se encuentran en el corazón, sino en el seno carotídeo. Y en este aparato, que como ustedes saben por anatomía, se encuentra en el riñón. ¿No es cierto? Por ello es que los que tienen hipertensión arterial elevada, a la larga van a tener fallo renal. ¿Sí? Por este tema del aparato yuxtaglomerular. A no olvidarse eso, por favor. Entonces, cuando usted tenga su paciente, su mamá, su papá, que tiene hipertensión arterial, hay que hacer el seguimiento profesional correspondiente de si está tomando
porque estos aumentos de presión arterial, a quien está tocando el timbre insistentemente es a este aparato yuxtaglomerular del riñón. ¿Se entiende, verdad? Unas manitos por ahí. Bien. ¿Qué es natremia? Emia, sangre, concentración en sangre de el natrium. ¿Qué es natrium? Sodio. De ahí viene Na, del latín natrio. Bien, ¿por qué está regulado la concentración del sodio? Por el ingreso y por la salida. A ver, entran 2, tienen que salir 2. Se ingiere 10, tiene que salir 10. Y así todo sigue en equilibrio. No perdemos sodio a capricho. Perdemos sodio, por eso la orina es salada, por eso el sudor es salado, por eso la saliva es salada cuando besa usted a su novio, con el riesgo de contraer un virus de Epstein-Barr, ¿no? Nadie va a querer besar ahora, ¿no? Entonces, mire, una pérdida exagerada de sodio no se da, a no ser que hayan problemas en el riñón o fuera del riñón. Ahí sí se va a perder mucho sodio. Aparte del riñón, ¿dónde? Diarrea, ¿no? Tracto gastrointestinal, vómito o sudoración exagerada. Ahora podría darse también otra situación que la persona está consumiendo no poca sal, sino pocos alimentos que contienen sal. Esto es importante. No vaya a ser que a partir de ahora usted le dice a su paciente, tiene que comer sal. No, no. Teóricamente los alimentos naturales tienen suficiente cantidad de sodio. Esto del salero es un invento. ¿Para qué? Para asegurarse pacientes hipertensos, yo pueda seguir teniendo pacientes. ¿Ah? Bien. Ahora, ¿dónde podría estarse perdiendo más sodio? En el riñón y fuera del riñón. Vamos a ver en el riñón. Nefropatía primaria. ¿Por qué? Porque la glándula suprarrenal no está funcionando como debe ser. Y eso tendría su implicación en el riñón. O por un uso irracional de este diurético denominado Lasix. Por eso es prohibido vender, comercializar en las farmacias, así como también está prohibido que nosotros los médicos recetemos sin que haya la necesidad, porque es sumamente peligroso. Ahora, este es diurético, ahorrador de potasio. Este no es no ahorrador de potasio. Este es ahorrador, ¿no? Pero igual, los dos, al aumentar la diuresis, podrían aumentar la natriuria, la pérdida de sodio. Bien. La concentración de sodio también puede experimentar un aumento o disminución en función a cuánto ingresa y cuánto sale. De todas maneras, un riñón normal como el de ustedes hace de que sea el menos responsable de este desequilibrio. Más bien, el problema es una excreción renal defectuosa. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Tasa de filtración glomerular. Este es el parámetro que le va a interesar a usted, que le indiquen cuánto es la tasa de filtración glomerular de su paciente. Este es uno de los pocos parámetros que te permite en forma objetiva averiguar si el riñón es normal, quiero decir, si tiene una fisiología normal o tiene una insuficiencia.
nos vamos un poco más abajo. Puede haber un exceso de sodio secundario a esta insuficiencia o como también a la insuficiencia cardíaca. Por eso que hace rato les indicaba que una insuficiencia cardíaca puede tener su signo a nivel de los edemas en las extremidades inferiores. Entonces, por fallos en el riñón o por fallos en la bomba con los edemas. Seguramente este sistema ya lo han analizado desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Ahora tratemos un poco de ver desde el punto de vista bioquímico. Este sistema, que es denominado también eje, se va a dar cuando se detecte una disminución en el volumen de sangre o en la tasa de filtración, es decir, en el trabajo del riñón o en el aporte de esto. Entonces, esa disminución de la presión arterial va a provocar que se libere este compuesto químico orgánico endógeno denominado renina. ¿Por quién? Por el aparato del riñón. La renina va a trabajar sobre su sustrato, que es el angiotensinógeno. ¿Cuál es el sustrato? El angio. ¿De quién? ¿De qué? De la renina. Entonces, esta va a fragmentar a este compuesto químico orgánico endógeno en la angiotensina 1, que no da origen a la angiotensina. Ahora sí, este compuesto va a ser sustrato de la ECA, enzima convertidora de angiotensina, para convertirla el 1 romano en 2 romano. Esta molécula que tuvo su origen en esta, ahora es activa y va a obligar al riñón a que reabsorba mayor cantidad de sodio. Al haber más sodio, se quedará más agua y con ello aumentará la volemia. Y con ello, el volumen sistólico, y ello obligará a que aumente el gasto cardíaco y al final aumenta la presión arterial. Bien. La angiotensina 2, es decir, la molécula activa, no solamente provoca o no solamente da órdenes al riñón para que se reabsorba más, sino que trabaja también a nivel de la corteza suprarrenal para que libere mayor cantidad de aldosterona. Y esta hormona lo que hace es elevar más todavía la reabsorción del sodio. Trabaja directamente en esta parte del glomérulo, túbulo distal, túbulo colector común, el asa de Henle. No en el proximal, es el único donde no tiene actividad la aldosterona. Bien. Ahora, no se sabe a ciencia cierta por qué algunas personas tienen aumentado este eje renina, angiotensina, aldosterona. No se sabe. Y entonces el hombre ha inventado los IECA, aumentándole una I latina aquí, ¿no? Aquí yo tuviera eso. ¡Ah! Eso. Entonces la I se convierte en inhibidor. ¿De quién? De la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué son los IECA? Los medicamentos que inhiben a esa enzima. Son ejemplos de medicamentos de este tipo de mecanismo de acción farmacológica, y aquí vamos a poner IECA. Los que terminan en trilo.
Y estas son preguntas de residencia. De los siguientes medicamentos, los que son IECA son los que siguen. Y entonces en ese momento hay que recordar esta parte de la bioquímica. Ahora, existen otros compuestos químicos, orgánicos, endógenos, que se denominan agentes que permiten la liberación, la eliminación del sodio. Entonces aquí tenemos una sustancia análoga a esta vaina. Mentira, no es vaina, es OUA vaina, pero para el mnemotecnia. Esta sustancia también es natriurética, porque va a inhibir a esta enzima. Otro segundo grupo son los famosos péptidos natriuréticos auriculares. Bien, estas son estructuras que tienen en su composición 28 aminoácidos, nada más que 28 aminoácidos. Ya veremos más adelante los aminoácidos, ¿no? Para que vayamos familiarizándonos, vamos a tener ahí a la lisina, leucina, isoleucina, valina, treonina, histidina, ácido glutámico. ¿Qué le duele su cabeza a José Rodríguez? Lisina, ¿no? Arginina, me falta ahí a la metionina, a la cistina, cisteína, ¿sí? Los únicos 3 aminoácidos azufrados. Así como saben de memoria los nervios craneales, tienen que saber de memoria los aminoácidos. Entonces, estos por eso se llaman péptidos, PNA, que se encuentran en las aurículas. Una vez que el corazón detecta un aumento, libera PNA para que la persona orine más sodio. Y para reconocer la importancia bioquímica de las proteínas, entonces aquí debemos aceptar que este está compuesto por ese número de aminoácidos que tienen una secuencia definida a nivel genético. Ahora, estos PNA, ¿dónde se van a encontrar? En los gránulos secretores. Esto de anatomía, ¿se acuerdan ustedes del tejido auricular? ¿Por qué se liberan? ¿Por qué revientan estos gránulos? Cuando aumenta la presión a nivel de las aurículas. Ahí tenemos este mecanismo de defensa, ¿no? Ahora, en algunos pacientes se han encontrado estos PNA elevados cuando tienen un gran volumen de líquido extracelular, cuando tienen una gran liberación de aldosterona a nivel de las suprarrenales o cuando tienen insuficiencia renal. Es decir, no puede orinar, no puede liberar, se queda más líquido, más volemia, que es detectado por las aurículas y estas se defienden liberando PNA. Entonces es una forma también de poder diagnosticar en el paciente que está teniendo problemas a nivel de hipertensión. Ahora, ¿por qué en la cirrosis con ascites? Ustedes ya saben que cirrosis es el resultado de la muerte celular de los hepatocitos. ¿A ver? Necrosis. Ahora, ¿qué pasa con la necrosis hepática? Estas estructuras que debían de ser flexibles alrededor de los vasos sanguíneos intrahepáticos, al estar necrotizados, es fácil suponer que no tienen elasticidad y entonces no hay cómo la sangre desde el interior del hígado pueda pasar a la vena hepática. ¿No es cierto? La sangre de los miembros inferiores, del tracto gastrointestinal a través de las venas mesentéricas por la vena porta, llega al hígado. El hígado debía de estar totalmente flexible y expedito
para que la sangre circule por el interior del hígado y pueda salir por la vena hepática a la vena cava inferior. Pero sucede que como todo esto está cicatrizado y no hay elasticidad, entonces aumenta la presión. Aumenta la presión arterial y el corazón, al detectar eso, libera mayor cantidad de PNA. ¿Qué es la citis? El resultado de la acumulación de líquido en el peritoneo, debido a que se ha modificado la presión oncótica, que resulta de la actividad osmótica de la albúmina, proteína que solamente es sintetizada en el hígado. Entonces completa el cuadro. Si el hígado no puede sintetizar albúmina, la presión oncótica no va a ser fisiológica, y cuando no funciona la presión oncótica, el líquido sale de los vasos sanguíneos hacia afuera, al espacio extravascular, que se va a acumular en el peritoneo. Estas personas que tienen cirrosis se caracterizan por este abdomen prominente. Y todo eso presiona a nivel del abdomen, evitando el retorno venoso. Y esto va a provocar un aumento de presión. Por ello que la sangre en este tipo de pacientes va a tratar de buscar otros caminos accesorios a través de las venas esofágicas. Estos pacientes mueren por hemorragia de las varices esofágicas por todo esto que estamos analizando en este momento. Bien. Ahora, y en otros que tienen hipertensión esencial, no hipertensión secundaria, sino esencial, se ha observado una disminución, como en el caso del síndrome nefrótico. Ustedes saben que este síndrome nefrótico se diferencia del síndrome nefrítico. Esto hay que revisarlo, por favor, ¿no? Entonces, en este síndrome nefrótico algo pasa, pero se empieza a perder cualquier cantidad de proteínas por la orina. Y con ello, la extravasación del agua de los vasos sanguíneos al espacio extravascular. Bien, los PNA tienen una acción contraria. Eso es antagonista. Es contrario. ¿A qué? A los efectos vasoconstrictores de la angiotensina. E inhiben la acción de la aldosterona. Obvio, los PNA hacen lo contrario a estos, que aumentan. Este disminuye la presión y los otros dos aumentan. Entonces se tienen experimentos interesantes, ¿no? Cuando una persona tiene PNA normal y se produce esta natriuresis. Ahorita están muy calladitos, ¿no? ¿Por qué están tan calladitos hoy? ¿Qué les han hecho? Es que hay temporada de exámenes, doctora. No se vayan a olvidar, el próximo sábado tenemos la feria, ¿no? El próximo sábado, queridos, no se olviden, tenemos que ir a la plaza principal y destacarnos como siempre lo hemos hecho. Bien, no sé dónde están los coordinadores. Creo que, Doctora. ¿dónde? Muy bien, muy bien. Sí, doctora. Excelente. Ya. Entonces, por favor, coordinen con Alejandra Peña. Yo creo que ustedes como carrera de medicina se van a dedicar a la parte del diagnóstico clínico del VIH. Ese va a ser su tema, ¿sí? Los de la carrera de bioquímica nos van a hablar todo de la parte bioquímica del virus, ¿sí? Su stand, el stand de ustedes y lo que tienen que estudiar ustedes es el diagnóstico clínico, diagnóstico clínico del VIH y del SIDA. Hay que estudiar las etapas de la enfermedad.
La carrera de bioquímica se va a encargar del diagnóstico de laboratorio, pero además nos van a explicar la composición química de todo el virus, la interacción del virus con sus receptores. Y la carrera de farmacia nos va a hablar de la toxicidad de los medicamentos empleados para este tipo de enfermedad. Son muy tóxicos, son de lo más tóxico que puede haber, ¿no? Y a la Universidad de Univalle les vamos a encargar toda la parte de prevención, medidas de prevención. Así que a ver qué carrera gana. Tenemos que estudiar bastante, ¿no ves? Va a haber cobertura de la prensa. Aquí, ¿quién es la bobita que me está haciendo los nexos con la prensa? ¿Dónde está el reportero? ¿Dónde está el reportero? No vino a clase, ya está. Buenas tardes, doctora. Yo no estoy ayudando con la prensa. Ustedes, ¿no? El que trabajó, ¿no ve? Como reportero. Así es, doctora. Excelente, Camacho. Entonces no sabe que, o sea, quiero que sepa que mucho del peso de este evento está en sus espaldas, querido. ¿Ya? Voy a coordinar con usted mañana. Hoy tengo mucha tarea todavía. Mañana vamos a coordinar para que nos hagan la cobertura. Lo que quiere decir, queridos jóvenes, que todos ustedes tienen que tener la autoridad científica para poderse expresar en relación al subtítulo que les va a tocar. ¿De acuerdo? Cuidado que ahí se me estén escapando de las cámaras. No, no, no. Ya son ustedes, están en la vía de profesionalizar. Y hay que hacer de cuenta que estamos frente al paciente o a los familiares de los pacientes. De eso se trata las ferias, para que cada vez vayan cobrando más experiencia científica ustedes y de comunicación. Porque ahí vienen los fallos con la ley. Los problemas de negligencia, de impericia, de imprudencia. Creo que no hay eso, sino es fallos en la comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, querido Camacho, le pido que se comunique conmigo WhatsApp y vamos coordinando. ¿Ya? Gracias. Vamos por acá. Este esquema quizás puede aclarar todo lo que hemos estado comentando. Uno, ¿qué es el sodio? O digo, ¿cuál es su concentración? Esta que ya la tenemos, ¿no? Esta L debe ser minúscula. Las vías de ingreso, sabemos cuáles son esas vías, la vía oral. Ahora, cuando el paciente requiere, será por vía venosa. Ahora bien, la reabsorción es del 70%, fíjense, apenas perdemos el 30%. Y aquí es importante memorizar esto ya. El sodio se absorbe, el sodio del tracto digestivo ingresa a nuestra sangre por una estructura química de naturaleza proteica denominada cotransportador. Esto de co significa que transporta al mismo tiempo sodio y potasio. Yo estoy segura que en este momento, si preguntara qué significa eso y qué aplicación tiene en medicina, seguramente a coro me respondería. Esto tiene importancia para lo siguiente. Fíjense, cuando un niño tiene diarrea, tengo que rehidratarlo, pero no con agua. No puedo rehidratarle con agua y azúcar. Tampoco puedo rehidratarle con agua y sal. Tengo que rehidratarle con suero de rehidratación oral, que lleva sal y lleva azúcar. Porque estas estructuras que están localizadas a nivel de las vellosidades intestinales solamente obedecen ante la presencia de los dos, sodio y potasio. Ojalá no se olviden de esto. Por ello que un niño o una persona, cuando está con diarrea, tú le das a tecito con azúcar, tiene más diarrea. Todo por efectos osmóticos.
el agua del tracto digestivo y del epitelio intestinal y de la mucosa intestinal, al ver que hay una sustancia más concentrada en la luz del intestino, el agua por ósmosis sale del interior y produce más diarrea por efecto osmótico. Por eso necesitamos preparar un suero de rehidratación oral que tenga el mismo tono, la misma osmolaridad. Muy bien. El sodio tiene entonces cotransportadores de sodio y azúcar. Tiene cotransportadores de sodio y potasio. Y tiene cloruro y sodio. Entonces, para poder tapar, obstruir ese tipo de cotransportadores, o para poderlos mejor activar, se utilizan los diuréticos tiacidas. ¿Cuáles son las tiacidas? Hidroclorotiacida, clorotiacida. Esta es la base bioquímica de lo que va a avanzar al año en farmacología, para que no esté perdido. Pero también el sodio tiene canales exclusivos. No entra nadie más por ese túnel a través de la membrana celular que solamente el sodio. Estos son compartidos, túneles compartidos. Y aquí trabaja este diurético que se denomina amilorida. Aquí hay que ir memorizando eso, ¿no? Bien. La reabsorción del sodio, que no perdamos todo el sodio, depende, como ya hemos visto, de la angiotensina 2, aldosterona y el péptido o el factor. También es sinónimo, factor o péptido, natriurético atrial de las aurículas. De esta manera se puede controlar el equilibrio del sodio. Sin embargo, este equilibrio, esta homeostasis, se puede romper. ¿Por qué se puede romper? Cuando no se elimina la suficiente cantidad de sodio de líquido. No se elimina lo suficiente. Recuerden que hemos dicho que el equilibrio se encuentra entre el ingreso y el egreso. Entran 10 sodios, tendrían que salir 10 sodios. Pero no se va, entra 10 y solo sale 5. ¿Por qué? No se está eliminando sodio y se va a alterar la concentración del sodio y van a surgir los edemas, las cefaleas, los dolores musculares en el paciente. Entonces, ¿por qué no se elimina? Aquí está, enfermedad renal, primaria o secundaria. Exceso de aldosterona. Puede tener un tumor en la glándula suprarrenal. O, fijaros, hipoalbuminemia. El hígado de esa persona no sintetiza albúmina porque tiene hepatitis, porque tiene cirrosis. Entonces, si no se elimina, va a aumentar el sodio en sangre. Si hay exceso de sodio, entonces se pierde poca agua. Por eso que no hay un salero seco. Todos los saleros son mojados, porque el sodio tiene una gran afinidad por el agua. Ahora, ¿cuándo se elimina más de lo necesario? Diarrea en los drenajes postquirúrgicos. Y la gran pena es esta, quemaduras. La mayoría de las personas que sufren quemaduras, nuestros pacientes que tienen quemaduras, pueden fallecer por fallos hidroelectrolíticos. ¿Por qué? Porque pierde mucha agua y con ello el sodio. Y el sodio que provoca disminución de la presión arterial. Entonces aquí se va a observar una hiponatremia. Si hay hiponatremia, gran pérdida de agua, menos bulimia, menos volumen sistólico, menos gasto cardíaco, menos presión arterial.
Y si la persona tiene presión arterial disminuida, tiene poca perfusión sanguínea. Y eso provoca menos aporte de oxígeno y menos aporte de glucosa. Cuando falla o disminuye la glucosa, no hay materia prima para el ATP. Y el oxígeno es fundamental para que se metabolice la glucosa. Total, esta persona que empezó con diarrea o una fístula que se dé, puede llegar a morir por falta de oxígeno y de ATP, no por otra cosa. Por ello, lo primero que hacemos cuando llega un paciente es temperatura, presión arterial y pulsioxímetro para ver cómo está. Y en función de ello, yo voy a pedir otros exámenes complementarios al laboratorio. Mientras tanto, ya tendré un diagnóstico clínico presuntivo con el que puedo iniciar un tratamiento, el mismo que podrá ser modificado en función a los resultados de los exámenes complementarios del laboratorio o de imagenología o de electrocardiografía. Bien, entonces, si yo acepto que el sodio es fundamental para la volemia y la perfusión, y he visto que puedo tener hipo y puedo tener hiper, entonces puedo llegar acá. Trastornos en el equilibrio del agua y de los minerales. Ya no es, miren, la pregunta del examen es, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos hídricos del cuerpo? La respuesta es El agua y el sodio. ¿cuáles son? Y la deshidratación y la hiperhidratación. Ya tienen una pregunta al examen. Pero eso es solamente desde el punto de vista del agua. Trastornos hídricos que se pueden dar en un paciente. Para ello es que le decimos al paciente, abra la boca para ver los labios, si están hidratados, deshidratados. Abra la boca para ver la lengua, si está hidratada, no está hidratada. También le examinamos la piel para ver el turgor de la piel. Ahí ya sabemos si está hidratada, deshidratada. Eso van a aprender al año en semiología. Pero vean que eso tiene su base en bioquímica. En este capítulo vemos desequilibrios del agua y los minerales. Entonces, los déficits o excesos de esta agua corporal se pueden distinguir dentro de la célula y fuera de la célula. Es decir, que primero se gasta el extracelular y luego el agua de dentro de la célula es solidaria. Y dice, caramba, falta agua ahí fuera de la célula. Y entonces las células donan su agua intracelular para poder siempre tener un equilibrio. Pero eso va a suponer el harakiri de la célula. La célula necesita tener agua en su citoplasma
para que por el movimiento browniano, con W, browniano del agua, se puedan movilizar las diferentes estructuras que están suspendidas en el agua. Doctora, su micrófono está apagado. Sí, mi amor, es que había muchos pacientes aquí afuera. He pedido que me cierren la puerta de mi consultorio. Bien. Gracias. Esto es importante que aceptemos, ¿no? Una persona que tiene diarrea o vómito, primero se desequilibra con respecto al espacio extracelular. Por eso que la mayoría de las veces la persona vomita, tiene diarrea, ya está, inmediatamente reacciona. Pero cuando pasa más tiempo, es que, ¿qué ha supuesto eso? Que las células responden y dicen, nosotros vamos a socorrer, vamos a donar nuestra agua para que todo se equilibre. Pero vuelvo a insistir, eso supone que la célula empiece a trabajar más. A más tiempo de trastornos por vómitos, diarrea, sudoración, las células son las que van a empezar a, como ustedes han visto en la parte práctica, van a empezar a experimentar la plasmólisis. Todas las estructuras de dentro de la célula empiezan a desnaturalizarse. Entonces, aquí tenemos lo que les pregunté, hiperhidratación y deshidratación. Hiperhidratación casi siempre va a ir relacionado con exceso de sodio, ¿no? Equilibrio del sodio. Por ello que cuando tenemos un paciente descompensado, lo primero que debemos de pedir es ionograma o electrolito. A veces se le dice, pida ionograma a los internos. ¿Qué es eso? Yo solo sé pedir sodio, potasio. Eso es eso, electrolito. Ionograma. Entonces, el sodio, importante para el equilibrio hídrico del cuerpo. Ahora bien, de cómo yo sé, dime, Rodríguez. Doctora, ¿a qué se refiere con onograma? ¿Igual a lo mismo? Ionograma, sí, es lo mismo. A ver, voy a escribir dónde está mi chat. Ionograma, ¿no? Lo mismo que electrolito. O lo mismo que tú digas sodio, potasio, cloruro, calcio. Ay, calcio es con minúscula. La segunda letra es minúscula, disculpen. No tuve el cuidado de quitar la mayúscula a mi máquina, ¿no? Los calcios se escribe así. Cuidado, cuidado. Cloruro así. No es como que digamos, ¿no? Tiene que ser como debe ser. Bien, ahora miren esto que es interesante. ¿Cómo puedo yo saber si el volumen de líquido extracelular es normal? Ajá. Midiendo la presión venosa central. No es presión arterial. Quiero que esto se diferencie bien. Presión venosa central. ¿Cómo se calcula? Ah, contando los pulsos venosos de la yugular interna por encima del segundo espacio. Con la cabeza a 30 grados cuando se encuentra de decúbito supino. De decúbito supino es la posición normal en la que duerme usted. A un paciente le ponemos en la camilla
y le ponemos así con almohada. Muchas camillas tienen su parte de la almohada con una graduación. Esa es para 30 grados. Y entonces ahí pone usted desde aquí arriba, ¿no? De la clavícula, enseguida tóquese y cuéntese. Entonces su primer espacio, su segundo espacio intercostal, y ahí tiene que escuchar las pulsaciones. Esta noche esa es su tarea. Echarle a su mamá, a su papá, a su hermano y a contar los pulsos venosos, ¿sí? Y a eso le va a sumar, al número que cuente, le va a sumar 5 milímetros de mercurio a la pulsación. Ahora, también puede funcionándose un catéter en la aurícula derecha. Catéter venoso. Claro, ¿por qué en la aurícula? Esto ya es para hospital, ¿no ven? No van a practicar esto en su casa, por favor, cuidado. ¿No, Diego? Esto ya es para el hospital. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Vena cava superior, un catéter en la parte derecha del corazón, y este es el valor normal. 1 a 8 centímetros de agua, o 1 a 6 milímetros de mercurio. Fíjense cómo varía esto, ¿no? Uno es de agua. Bien. En muchos libros van a encontrar que la presión venosa central a nivel del corazón es 0, con fines prácticos. Claro, como que la sangre ya después de haber dado una vuelta, ¿no ve? Por la vena cava inferior, la vena cava superior, la sangre llegaría apenas al corazón, a la aurícula. Y entonces su presión venosa será de 0. Pero fíjense que hay otros autores que insisten con 1 a 8 centímetros. O 1 a 6 milímetros, pero de mercurio. Entonces, de esta manera, miren, se puede saber de manera fiable el estado de la cantidad de sangre que hay dentro de los vasos. A no ser que haya taponamiento pericárdico, que falle esta válvula tricúspide, o insuficiencia izquierda, insuficiencia del ventrículo, o solo del ventrículo es aquí, ¿no? O aquí, insuficiencia derecha pura. Si hay problemas, si hay estas patologías, la presión venosa, capilar, pulmonar o de enclavamiento va a ser modificada. Entonces, la presión pulmonar de enclavamiento, 6 a 13, fíjense, centímetros. Aquí que era, la presión venosa es de 1 a 8, pero la pulmonar de 6 a 13 centímetros. Es un poco más amplio que aquí. Y entonces tal vez ahora se está preguntando usted, ¿qué locura? ¿De cómo hemos llegado a esto? Es que claro, cuando se modifica el sodio, se modifica el agua. Y con esto se modifica la volemia, el volumen de sangre. Pero es que a mí no me interesa, te tiene que interesar. Porque si tiene más sangre de lo que debe tener tu paciente, porque come mucha sal, porque tiene problemas con la bioquímica del sal, ¿qué va a pasar? Su presión venosa central, que debía ser 0, allá, que debía ser normal hasta 8, entonces va a ser de 15, de 20. Pero ¿qué problema? No, es que eso tiene repercusión en el pulmón. Usted sabe por anatomía que el pulmón es una estructura bastante lábil. Es una esponja. ¿Qué le pasa a una esponja si usted le dispara con mayor presión una manguera? Se va a destrozar la esponja. Para eso quiero, por favor, quiero que lo liguen de esa manera. No solamente es que coma más sal, que tenga sed, no señor. No solamente es que se le dispare la presión, se le baje la presión,
es que tiene esto implicancias a nivel de la PVC, a nivel de la PVP, presión capilar pulmonar, o de enclavamiento. Y entonces una persona tiene mucho sodio, tiene mucha agua, mucha volemia, aumenta su presión, aumenta la presión capilar pulmonar y la persona tiene dificultad respiratoria. Por ello, Roberto Galvis, cuando tú tienes un paciente y está siendo sometido a una sueroterapia, con o sin razón, suero a la vena. ¿Qué es el suero? Agua. ¿Qué aumenta el suero? Volemia. Y si esa persona tiene dificultad a nivel renal para eliminar, para buscar el equilibrio del agua, la volemia del paciente, que es más o menos 5 litros, de pronto pues va a ser 5,5, va a ser 6. Y su paciente que está en el hospital, ¿qué va a tener en la camilla? ¿Qué es eso? Aumento de la presión capilar pulmonar. Están reventando los alveolos. Por ello es importante, antes de firmar un suero, tengo que saber todos estos parámetros para saber si voy a recetar o no un suero. Si voy a recetar suero con sodio o con potasio. Entonces ahí está la diferencia entre el suero fisiológico y ahí está la diferencia con el Ringer. El suero fisiológico ahorita, ¿qué tiene? Sodio. Los dos tienen agua. Pero el fisiológico tiene sodio. Y el Ringer tiene potasio. Entonces, cuando yo pienso que hay problemas de presión, cuando yo tengo miedo, yo debo de recetar Ringer. Cuando estoy seguro que el malestar de mi paciente se debe a un déficit de sodio, voy a recetar suero fisiológico. Pero todo eso tiene que estar respaldado por informes de laboratorio. Pero ahora, claro, el laboratorio se va a demorar. Tú ya tienes, lamentablemente, que arriesgarte un poco y empezar un tratamiento, pero estar atento. Y entonces tendrás que hacer el seguimiento a tu paciente. Y si escuchas que está ahí con dificultad respiratoria, que se traduce por ese estornudo, tienes inmediatamente que agarrar tu estetoscopio y buscar estertores en los campos pulmonares. Y entonces ahí tú dirás, pare. Por ello que yo receto guagua, suero, 20 gotas por minuto. No más. Mientras controlo. Yo receto, espero que coloquen y dentro de un rato voy y estoy atenta a mis pacientes. Y aquí a las guaguas que trabajan conmigo lo mismo. Escuchen, por esto. Ahora alguien dice, ¿por qué? Aquí está la respuesta. Bien, en un adulto ideal de 70, tiene que acumularse un aumento de unos 3 litros antes de que haya edema. ¡Qué grave! O sea, de 5 litros a 8 tiene que llegar para que haya edema que se pueda ver. Para que se pueda ver en la exploración. Entonces, cuando usted ve a un señor, a un paciente que tiene sus patotas, o cuando le haga la prueba buscando fobias, buscando el signo de Godet, que eso va a aprender al año en semiología, entonces ya tiene que sospechar, oye, tiene edema, tiene más de 2 litros, 3 litros, como está aquí indicado. Ahora, no nos olvidemos que pueden haber causas locales de edema. Puede que uno de mis pacientes, solo una pata, quiero decir, solo un pie, ¿no? Tiene edema. A eso se refiere causas locales. Entonces, cuando es una sola, ya sé que no es sistémico, no es problema cardíaco, no es problema de riñón, sino que puede ser una obstrucción de alguna vena, una varice. Soltó su émbolo y está obstruyendo. O vasos linfáticos. En parasitología ustedes están viendo esto, ¿no ve? Las linfadenopatías. ¿Han debido ver o todavía no sé? La elefantiasis. ¿Han avanzado todavía? Entonces el paciente va a tener un solo pie como de elefante. ¿Por qué?
como estoy hablando de parásitos, los parásitos van a obstruir un vaso linfático. Entonces, cuidado. Cuando mi paciente presente edema, debo sospechar que hay 3 litros de más. Pero si la causa es solo en un pie local, puede ser obstrucción venosa, obstrucción de vasos linfáticos. Bien. Contracción, lo contrario. El volumen es mucho menor. ¿Por qué? Porque hay una disminución de sodio. Ahora esto puede ser, como hemos visto en el cuadro anterior, por fístula. ¿Qué es una fístula? Ay, tengo que avanzar esto más. Ay, no. Bien raro para adelante. ¿Qué es la fístula? La conexión entre 2 órganos entre sí o entre un órgano y la piel. A veces se da un absceso, por ejemplo, en un tercer molar, segundo molar, en una de las encías, y la persona no lo trata. Y entonces el absceso crece y busca su camino por afuera y empieza a drenar el líquido purulento. Esa es una fístula. Se fistulizó, se abrió camino a la periferia. A veces en el interior del cuerpo puede haber una inflamación en el riñón y entonces se va a conectar al otro riñón o al hígado. Entonces se fistuliza. Ya van a aprender más adelante cómo la vesícula biliar, por ejemplo, con los cálculos que tiene, se busca su camino directo al intestino, directo a la primera porción del duodeno. Esa es la mitirización. Más adelante, hablando de física. Veamos aquí. Alteraciones de este equilibrio hídrico, entonces hemos dicho hiperhidratación y deshidratación. En los 2 casos, fíjense, puede ser hipertónica, con mayor tono, con igual tono o con menor tono. Hiper, iso e hipo. ¿Cuándo se va a ver hipertónica? O sea, cuando una persona va a estar hinchada y va a tener más sodio, eso es hipertónico. Síndrome de Cushing porque la persona consume corticoides. Todos los medicamentos como dexametasona, prednisona, todo lo que termina en zona con S, no con Z. Por ello no se debe usar corticoides, no debo recetar a mis pacientes corticoides. Ahora, isotónica, la persona está hinchadita, pero tiene la misma proporción de sodio. Esto es síndrome nefrótico, poca proteína, insuficiente. Hipotónica, cuando se administra mucho suero glucosado al paciente, sin necesidad. Muchos de estos casos de los sueros jóvenes se da en la provincia y de la provincia vienen a morir al hospital. Esto hay que tener cuidado. Deshidratación, entonces, la persona pierde mucho líquido. ¿Y cuándo sucede esto? Los churrasqueros, la extrema sudoración, hiperventilación. Esto es interesante. Cuando una persona se enferma de cualquier etiopatogenia, 1 o 2 días se queja con su familia. ¿Cómo? Con hiperventilación. Y entonces la persona, ¡ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¿Qué está haciendo? Está perdiendo la poca agua que tiene, la poca energía que tiene, está hiperventilando. Por ello, yo a mis pacientes les digo, señora, perfecto, yo sé que le duele, pero cierre su boca. Se le están saliendo sus gases, le digo. A ver, ustedes van a hacer la prueba, hiperventílense ahorita, a ver qué van a sentir en su cabeza y en su tórax. Hagan unas 3 veces. Con fuerza. A ver, ¿cómo se hace? ¿Sienten o no algo? Claro, primero sienten algo extraño en el tórax en este momento.
sienten vacíos sus senos y tienen alguna molestia en la cabeza. Ahora, si no tienen nada de eso, jóvenes, no son humanos. Punto. Vamos. Entonces, por favor, les ruego esto que nunca se olvide, ¿sí? Hiperventilando. Es interesante cómo la gente se queja. Ya está. Ahora, isotónica pierde igual cantidad de sodio, igual cantidad de agua, quemaduras hemorrágicas. Hipotónica tiene poca agua, pero con poco sodio por insuficiencia renal. Ahora, a esto se le conoce, como ustedes ya saben, isotónico cuando se pierde igual cantidad de agua y de sodio, quiero decir en la proporción. Hipotónico te queda con menos sodio, con mucho sodio. Bueno, eso lo vamos a dejar porque es muy importante, ¿no? Lo anterior que era trastorno del equilibrio hídrico, pero ahora ya es el equilibrio ácido-base. Vamos a ver cómo la pérdida del agua va a tener repercusión en el pH. Y entonces aquí vamos a tener la famosa acidosis metabólica. Buenas tardes, don Leo. Acidosis metabólica, donde disminuye el pH, disminuye el componente metabólico, que es el bicarbonato, y disminuye el componente respiratorio, que es el dióxido de carbono. Ya lo habíamos visto en algún momento. Acuérdense la tablita, hace 2 clases, ¿no? Entonces, acidosis. La otra acidosis es respiratoria. Entonces, en esta acidosis disminuye el pH, pero aumenta dióxido de carbono y bicarbonato. Yo solamente en mi mente recuerdo esto, jóvenes, nada más. Acidosis metabólica, todo disminuido, los 3 disminuidos. En